Hola a todas, ¿qué tal estáis? Bueno, espero que estéis todas muy bien. Hoy voy a grabar un vídeo que sé que me va a costar bastante grabar porque es un tema muy duro, como veis en el título, pues el tema es la muerte gestacional y la muerte neonatal. Estamos en octubre, el mes de la concienciación de este tema. Exactamente el día 15 de octubre es el Día Mundial de la Muerte Gestacional, Neonatal y Perinatal. Pero el día 15 yo estaba demasiado mal como para grabar este vídeo, así que pues lo estoy haciendo hoy. Y el motivo por el que lo grabo es, pues como siempre de los vídeos así un poco extraños que grabo, es que pues cuando a ti te pasan cosas como esta, uno de los apoyos que tú encuentras, o por lo menos a mí siempre me ha pasado, es buscar experiencias de otras personas a los que les haya pasado algo parecido. Y es cierto que no hay demasiados testimonios aquí en YouTube de personas a las que les haya pasado lo mismo. Sí que encontré en muchos foros, en algunos blogs encontré testimonios, pero creo que aportar este granito de arena a esto, a dar visibilidad a este tema que está muy oculto, ahora os hablaré un poquito de todo y os explicaré mi caso, pues quería hacerlo, ¿no? Quería dar mi granito de arena para que sea un poco más visible y para que todas aquellas que os pasa o bueno, o por desgracia os vaya a pasar, no os sintáis tan solas. Porque por desgracia, y esto lo habréis escuchado las que habéis estado buscando el tema, 1 de cada 4 embarazos no llegan a término. Bueno, en mi caso, en mi embarazo, todo estaba correcto. Nos enteramos a finales de febrero. Y bueno, en la primera ecografía, que es en la que te miran pues si el bebé puede tener, por ejemplo, síndrome de Down o si puede tener algún tipo de malformación, que creo que es entre las 12 y 13 semanas, salió todo perfecto. En la analítica, en la primera analítica también salió todo perfecto. Y bueno, de ahí en adelante yo me hice, me parece que también alguna ecografía en alguna clínica aparte y también había salido todo perfecto. Y el embarazo iba todo correcto, ¿no? Sí que es verdad que al final, ya esto más al final, tuve la presión un poquito alta, cosa que también me había pasado en el anterior embarazo. Pero aparte de esto, todo iba perfecto, yo me encontraba muy bien, cada vez que iba a las revisiones todo estaba bien. Todas las veces que escuchamos el corazón del bebé en las revisiones todo iba bien, era un corazón, un latido muy fuerte. Así fue sucesivamente, todo bien hasta que llegamos a la ecografía morfológica, que es la que hacen en la semana 20. A nosotros en este caso nos la hicieron en la semana 21. Fui con mi marido, él siempre me ha acompañado en todas las ecografías. Y bueno, lo que notamos fue que en esta visita la doctora miraba mucho todos los órganos, miraba mucho los riñones, los pulmones, miraba todo que estuviese bien. Y una consulta que normalmente dura entre un cuarto de hora, 20 minutos, se alargó hasta más de 1 hora. Y otra de las cosas que nos pareció extraña en esta visita es que yo le pregunté por el cordón umbilical, ya que nuestro bebé Aaron pues tuvo un problema que cuando nació, ya lo expliqué, por aquí está el vídeo del parto de Aaron, que cuando él nació el cordón umbilical llevaba un nudo y con lo cual cuando él iba a salir el nudo se estiró, se cerró y dejó de pasar oxígeno y fue un parto un poco complicado, ¿no? Entonces yo le pregunté por esto y en ese momento ella nos dijo: no se puede ver el cordón umbilical, de hecho así fue como yo perdí a mi segundo hijo. Entonces mi esposo y yo nos quedamos parados porque que la doctora te diga algo así en un momento en el que tú estás viendo a tu bebé, pues es un poco chocante, ¿no? Te quedas como muy parado, no sabes qué decir, cómo responder, es una cosa muy delicada, entonces solo llegamos a decir lo siento, pero no le preguntamos nada más, porque claro, como digo, ¿no? Es un tema que te queda paralizado. Entonces, bueno, la visita siguió y cuando, pues, lo que nos comentó al final es que parecía que había un poco menos líquido amniótico del que debería y que no nos preocupásemos, pero que la talla salía un poco más pequeña por semanas de lo que debería ser. Entonces nos dijo que nos daría cita para 2 semanas después, no esperaríamos tanto como normalmente, sino que en 2 semanas vería la evolución, a ver por qué este retardo en el crecimiento. Entonces nos dijo que nos quedásemos tranquilos y esperásemos. Pero claro, todas las madres yo creo que somos iguales. Yo llegué a casa y lo primero que hice fue ponerme a buscar en internet. Entonces a mí me salía en los papeles que me habían dado percentil 0. Y percentil 0 es como nada, como si no hubiese crecido nada. Y yo empecé a buscar, me salía bebé CIR, que quiere decir con crecimiento intrauterino retardado, o sea que son más pequeñitos de lo normal, el por qué, bueno, un montón de cosas que tú puedes encontrar en internet, ya nos pasa a todos que empezamos a buscar y acabamos con un cacao increíble. Empecé también a buscar por el tema del líquido amniótico y bueno, me quería quedar tranquila, quería esperar a esa cita, pero no pude. Entonces lo siguiente que hice fue pedir cita al día siguiente para en una clínica privada me hicieran pues esto, una ecografía y que me explicaran a ver qué pasaba.
Tengo que decir que esta cita yo la pedí pensando en que me corroboren en mi positividad, de decir, seguro que me van a decir, no pasa nada, que sea más pequeño no significa nada, simplemente va a ser un bebé pequeñito y no pasa nada. Yo quería que me corroboren esto, pero bueno, nada más lejos de la realidad. Lo que pasó cuando llegué allí, pues que bueno, el doctor se puso a hacerme la ecografía y me dijo, hay demasiado poco líquido amniótico, esto no está bien. Entonces me dijo, ¿cómo que no te han dejado ingresada en el hospital para que te sigan viendo y tal? Y yo me asusté muchísimo, ¿no? Entonces yo le dije, del 1 al 10, ¿cuánto me tengo que preocupar? Y lo que el doctor me dijo fue, bueno, hay latido, de momento hay latido. No eran para nada las expectativas que yo tenía. Salí de allí pues muchísimo más preocupada de lo que estaba, con un ataque de ansiedad tremendo, y lo que hice fue irme directamente al hospital donde me estaban llevando el embarazo. Y bueno, otra vez allí pues me volvieron a ver, me volvieron a hacer una ecografía, me dijeron, bueno, no hay tanto líquido amniótico, pero sí el suficiente como para que el embarazo continúe. Pero sí te vamos a dar una ecografía durante esta semana en la que van a explorar mucho más en profundidad tu bebé y te van a decir por qué la patología que puede ser que esté haciendo que el bebé tenga este retardo y también de que haya poco líquido amniótico. La espera hasta que llegó el día de esta ecografía fue muy dura. Porque bueno, yo todas las noches, ya estaba de 21 semanas, 22 semanas, todas las noches me estiraba sobre la misma hora, a las 8 de la tarde, a sentir cómo se movía el bebé. Esa era su hora, ¿no?, de más movimiento, y podía interactuar un poco con él, ¿no?, que yo sentirlo a él y que él me sienta a mí. Entonces fue muy duro el hecho de ir sintiendo cómo se apagaba, porque sí que yo podía sentir como cada día se movía menos. Bueno, pensaba que podría hacer el vídeo sin llorar, pero se ve que no. Pero bueno, de todas maneras quiero grabarlo. Uf. El caso es, bueno, eso, yo sentía que se iba moviendo menos hasta que incluso el día antes de la cita le dije a mi marido, tenemos que prepararnos para lo peor, porque no lo sentía para nada. Le puse música así cerca de la barriga y nada, comí cosas dulces y nada, me moví la barriga y nada. Entonces cuando le dije eso a mi marido, después volví, me estiré en el sofá y sentí como un movimiento, sentí como que se moviese así y pensé, bueno, se ha movido, y de hecho se lo dije, ya lo he sentido. Yo sentí un movimiento como muy ligero y pensé, bueno, tal vez se ha dado la vuelta y lo que siento ahora es la espalda. Bueno, entonces al día siguiente ya tenía la ecografía la ecografía de las patologías en las que nos iban a decir el porqué de esto del retraso de crecimiento del bebé. Y bueno, es muy triste porque estábamos esperando en la sala de espera y mi esposo salió corriendo por un agua y por una galleta. Y me dijo, toma, cómete esto para que se mueva bastante. Yo me recuerdo que no tenía ni apetito, entonces esa noche tampoco yo lo había sentido y en fin. El caso es que ya entramos a la prueba y nada más empezar, yo estaba viendo la pantalla y vi algo que no me cuadraba. Y efectivamente enseguida la doctora nos dijo, no tengo buenas noticias, ¿eh? Nos dijo, el corazoncito ha dejado de latir. Y nos mató. A raíz de ahí, bueno, pues pasaron un montón de cosas. Entre ellas me tuvieron que hacer la aminocentesis. Fue muy dolorosa porque no tenía apenas líquido. Y bueno, me dijeron, no te va a doler, no te va a doler. Pero sí me dolió. Recuerdo que el líquido que extrajeron era marrón, muy marrón. Me pareció raro que estuviese así. Después pues pasaron a hablar con nosotros, a decirnos todas las cosas que teníamos que hacer, todos los pasos que íbamos a dar, a preguntarnos qué queríamos hacer. Y estábamos los dos absolutamente rotos. Y bueno, teníamos que decidir si lo hacíamos ese mismo día o si regresábamos al día siguiente. También yo estaba pensando en los niños que estaban en casa, que nos estaban esperando. Ya son mayores, aunque tenemos al peque, pero también en que teníamos que decírselo a ellos. Y bueno, ya decidimos todo, cómo íbamos a hacerlo, que yo quería que fuese ese mismo día, porque para qué alargar el sufrimiento, el dolor, pero sí quería volver a casa para pues decírselo a los niños, que ellos lo supiesen y poder irme al hospital más tranquila. Entonces, pues como digo, volvimos a casa. Esa vuelta a casa para mí fue eterna. Íbamos en la moto y yo iba llorando a mares y fue
muy doloroso, mil cosas iban pasando por mi cabeza, pensando en que iba a tener que dar a luz a un bebé muerto, a un bebé que no iba a llorar. Y bueno, el resto no es mucho mejor. Llegamos a casa y fue mi marido el que se lo dijo a los niños, estábamos todos juntos, se lo dijo, obviamente se pusieron a llorar. Gracias a Dios, el pequeño, por más que le habíamos dicho, mira, ¿qué hay aquí? Un bebé, ¿qué hay aquí? Un bebé. Fue como si se olvidase completamente. Obviamente nunca más le volvimos a decir, ¿qué hay aquí? Pero nunca lo mencionó, nunca dijo nada. Para él fue como si no hubiese pasado y lo agradezco mucho. Pero los mayores pues sí, lloraron, pero bueno, no lo llevaron tan mal como tal vez lo podrían haber llevado, o tal vez también me lo ocultaron un poco a mí para que no me sienta todavía peor. El caso es que bueno, preparamos todo y volvimos otra vez para el hospital. Entonces habíamos quedado como a las 4 de la tarde, nos pusieron en una habitación en la zona de... Yo creo que ahí habían como mamás que ya habían dado a luz. Y eso fue algo que he escuchado mucho y que a nosotros nos pasó. Y es que fue muy duro escuchar los llantos de otros bebés que estaban en esa planta. Porque tú sabes que tu bebé no va a llorar, que tu bebé no va a vivir. Allí pasamos unas largas horas. A mí me colocaron una bomba, así le llaman. Es como un collar con una cosa que va soltando, te ponen una vía y esto va soltando pues un montón de medicamentos pues como para combatir el dolor, porque lo que hicieron fue provocar el parto. Y bueno, lo que hicieron para provocarlo fue poner unas pastillas por abajo. Y bueno, iban pasando las horas y de momento con esto de la bomba no dolía. Además en la vía llevaba colgado Enantium, que cada vez que se acababa me lo reponían. Tengo que decir que en el hospital se comportaron maravillosamente bien con nosotros. Les tenemos mucho que agradecer, la verdad que fueron estupendas, maravillosas. Todas las doctoras, las comadronas, las enfermeras que nos atendieron fueron maravillosas. Y bueno, así pasaron las horas, muchas conversaciones entre mi marido y yo, mucho que pensar y mucho dolor y muchas lágrimas. La familia preocupadísima, mi madre que quería venir todo el tiempo, yo todo el tiempo que le decía, no puede ser". Y bueno, así hasta que llegó el momento en el que le dije, me está doliendo, ¿no? Y hicimos lo mismo que hicimos con el parto de Aarón, incluso creo que con el parto de Dule hicimos lo mismo. Y es que cada vez que yo tenía una contracción le mandaba un corazón por WhatsApp para que quedase grabado y viésemos cada cuántos minutos tenía de la contracción. Entonces fue muy rápido. Y le empecé a mandar corazón tras corazón tras corazón y eran muy cortas, eran muy seguidas, así que el parto era inminente. Llamamos a pues a las enfermeras que estaban allí y enseguida vinieron a buscarme con una silla de ruedas. Me costó mucho sentarme, tenía unos dolores muy fuertes a pesar de la bomba. Para este tipo de partos por lo visto no ponen epidural, solo con la bomba ya está. Y tengo que decir que el dolor fue muy fuerte, ya me daba igual. Me daba igual si me dolía mucho, si me dolía poco, la verdad que no me importaba demasiado. Y el caso es que, bueno, nos bajaron allí a la sala de partos. Gracias a Dios no escuché, o me pareció no escuchar, ningún otro bebé naciendo. Y bueno, antes de dar a luz al bebé, me preguntaron, ¿quieres que te lo pongamos nada más salir encima o prefieres que te lo preparemos un poquito y te lo traigan? Como yo no sabía cómo estaba el bebé, que no sabía ni siquiera por qué había fallecido, pues les dije, prefiero que lo pongáis un poco bien y verlo pues, lo mejor posible, ¿no? Y bueno, así fue. Mientras ellas me decían, a la siguiente empuja, mientras lo estaban diciendo, yo ya estaba empujando y salió muy rápido. Y tal y como me había dicho la comadrona, en cuanto salga, el dolor se acabará. Así fue. Salió y el dolor físico acabó. Pero el dolor, el otro dolor, acababa de empezar. Yo creo que nunca un silencio ha dolido tanto. Y bueno, mi marido y yo estábamos totalmente destrozados. Nos trajeron al bebé. Ellos te dicen, ¿quieres verlo o no quieres verlo? También te dan esa opción, pero nosotros queríamos verlo. En principio no, pero Amparo, una de las doctoras que estuvo ahí para apoyarnos, nos dijo, es mejor que lo veáis, sacarle fotos, agradeceréis tener un recuerdo. Y yo lo digo a vosotras, es verdad, agradeceréis tener su recuerdo, tener su foto para poder verla, para poder besarla. Y bueno, ¿qué os voy a decir yo, no? Mi bebé yo lo vi precioso, se parecía mucho a uno de sus hermanos. Eh, Era un bomboncito.
su naricita de botón, su boquita, su cuerpecito perfectamente hecho. 23 semanas son 6 meses de embarazo. Tenía sus manitas con sus deditos, sus uñas, perfecto. Yo le dije a mi marido, yo no le veo nada malo a este bebé. Yo lo vi perfecto, pequeñito, pero perfecto. Estuvimos con él hasta que pudimos, porque yo no podía con el sufrimiento. Creo que hasta el día de hoy esto ha sido lo más duro que tanto mi esposo como yo hemos tenido que vivir. Y como le decía yo a él, no se lo deseo a nadie este sufrimiento. A ninguna mujer debería pasar por esto, ningún bebé debería pasar por esto, ¿no? Pero bueno, nos pudimos despedir de él, lo besamos, le dijimos cuándo lo queríamos y se lo llevaron. Di a luz por la noche, ahora mismo no recuerdo qué hora era, y al día siguiente, más o menos al mediodía, nos dieron el alta. Mis padres vinieron a buscarnos para verme a mí y supongo que estaban muy preocupados. Y bueno, nos fuimos a casa con las manos vacías, que también es una parte muy dura. Yo he dado a luz ya 2 veces en ese hospital, con esta 3. Y pues ya tenía la experiencia de estar allí, era un sitio feliz para mí. Y esta vez me fui sin nada. Sin nada. Es muy duro. Si lo estás pasando, si te toca pasarlo, te va a doler muchísimo, pero tienes que seguir, toca seguir. En mi caso yo tengo mis niños y me toca seguir por ellos. Entiendo a la que no tenga hijos, todavía el dolor debe ser más grande, pero no queda más remedio que seguir para adelante. Bueno, os cuento un poco más del proceso como siguió una vez en casa. Es muy difícil, es muy difícil. La cosa no acaba aquí, ¿no? Después de esto te toca ir a la funeraria para escoger qué tipo de ataúd quieres, escoger qué quieres hacer con el bebé. Nosotros en nuestro caso pues decidimos cremarlo y las cenizas las tenemos aquí en casa. Le compré una cajita preciosa para mi forma de verlo con su nombre. Diego es el nombre de nuestro bebé. Y lo tenemos aquí, lo tenemos con nosotros y aquí se va a quedar con nosotros. Yo le he dicho a mi marido, si algún día me pasa algo, pues quiero que me juntes con mi hijo. Y bueno, ha sido todo un proceso muy duro. A mí me ha costado muchísimo. He tenido momentos en los que yo lo he valorado de la manera que digo, estoy caminando rota, caminar estando rota, porque esto nos pilló en verano, al poco tiempo nos fuimos de vacaciones y yo hacía todo un poco como robot, ¿no? Puedo conversar, puedo reír, puedo hacer todo, pero realmente por dentro estoy absolutamente rota. Me obsesioné muchísimo los primeros días, las primeras semanas. En mi mente se había metido la obsesión de querer tener otro bebé, ya, inmediatamente, y buscaba en los foros el por qué había pasado, ¿no? Intentando buscar el por qué, culpabilizándome absolutamente por tener sobrepeso, por haber tenido la presión alta, porque leía que a veces lo de la falta de líquido amniótico se debe a la presión alta, que el peso, el tener sobrepeso ayuda a que tengas la presión alta, con lo cual es, bueno, pues todo un círculo, ¿no? Y yo me echaba la culpa, pensaba que a lo mejor había tenido preeclampsia por mis malos hábitos, por mi mal, bueno, por mi mal estado físico, culpabilizándome muchísimo. Y como digo, me leí todos los foros habidos y por haber. De hecho, algunos, cuando ya los estaba leyendo, digo, es que me lo he leído 3 veces. Es duro porque leía los foros y a veces tenía ganas de contestar a esta gente que decía, pues a mí me ha pasado esto, me ha pasado lo otro, ¿no? Pero eran de 2004, 2005, 2003. Digo, madre mía, si es que los hijos de estas mujeres ya tendrían hoy 18 años y te sientes un poco sola, pero aún así el leer los foros me reconfortaba. El leer las historias de cada madre, qué es lo que le había sucedido a sus hijos, me reconfortaba. Y por eso decidí también hacer el vídeo, ¿no? Porque no sé, te sientes como apoyada. Y espero que vosotras también me habléis por aquí o por donde sea, porque yo también necesito comunicarme. En su día me ofrecieron ponerme en un grupo de estos de apoyo en los que todos los padres pues hablan y cuentan sus cosas, ¿no? Lo que les ha pasado, su experiencia, pero decidí no hacerlo porque pensé que me iba a suponer un dolor extra. Yo soy muy empática, entonces tu dolor es mi dolor. Y bueno, pensé que ir sumando dolores pues no me iba a hacer bien. Como digo, me obsesioné mucho al principio, sobre todo al principio, con volver a quedar embarazada. Entonces buscaba foros en los que las mujeres explicaban pues cuánto habían tardado ellas en volver a quedar embarazadas.
Y se lo decía a mi marido, y mi marido pues como que no estaba bueno, mejor dicho, no estaba de acuerdo. Y yo llegó un momento, en ese momento fue cuando me di cuenta, que le dije, es que necesito que esto acabe bien. Y en ese momento yo misma me di cuenta de que eso ya había acabado. O sea, no había manera de que acabase bien. Esto ya había acabado y lo siguiente sería otra cosa. Entonces, en ese momento pensé ya, como que me centré, como que volví en mí y pensé, no, hay que pensar porque no sabemos ni siquiera por qué ha pasado esto, si se puede repetir, aunque yo tengo otros 3 hijos sanos, no sabemos qué es lo que ha pasado. Entonces dije, bueno, tengo que esperar, no me voy a volver loca porque lo que estoy ahora mismo es un poco loca. Y eso fue lo que hice. Seguimos para adelante, han pasado los meses, he desistido de la idea de tener otro bebé, obviamente. Y bueno, lo que estábamos esperando, me parece que hemos esperado 2 meses para el resultado de la autopsia. Y bueno, mi bebé, como yo dije, estaba absolutamente sano, no tenía ningún síndrome, nada extraño, todos sus órganos estaban perfectos. ¿Qué pasó? Pues el maldito cordón, como le digo yo, era demasiado largo. Simplemente el cordón umbilical era demasiado largo, lo cual hacía que se hiciesen como espirales sobre él mismo, giros sobre él mismo, que lo que hacían era retrasar la entrada de oxígeno, la entrada de alimento, la entrada de sangre, lo que le alimentaba a mi bebé, y eso fue lo que lo mató. Entonces todavía es más duro, creo, no sé, saber que tu bebé estaba absolutamente sano y por algo como eso pues ya no lo tienes, ni lo vas a tener. Entonces bueno, de ahí en adelante yo ahora me veis llorando porque lo estoy explicando y la verdad que es muy duro recordar todo, pero sigo adelante, como le digo a mi marido, yo hago todo, ¿no? Trabajo, estoy con los niños, me verás riendo, me verás haciendo de todo. De hecho fue muy duro para mí porque hubo un momento en el que me sentía culpable por querer hacer las cosas que hacía antes, porque, por ejemplo, hacer los vídeos de YouTube. A mí me gustaba hacer vídeos de TikTok y hubo un momento en que quise volver a hacerlo y me sentí mal. Fue como, espera, tú deberías estar mal. Y bueno, yo creo que bastante mal estamos para que cuando tenemos momentos como los que yo tuve de querer estar bien, nosotras mismas nos digamos, no, tienes que estar mal. Porque puedes estar mal y hacer todo, como digo, ¿no? Y bueno, como digo, pues yo sigo mal, estos días estoy mucho peor porque me tocaría dar a luz este 26, era mi fecha probable de parto, este 26 de octubre. Y pues nada más que empezó el mes fue como un golpe de realidad y me ha devuelto pues a todo esto, a recordar todo. Además el día 15, como digo, es el Día Internacional de la Muerte Gestacional, Neonatal y Perinatal. Y bueno, pues como que estoy muy removida. Yo espero poder seguiré, ¿no? Y seguiré haciendo todo como lo he hecho hasta ahora, pero mejorar, estar mejor, sentirme mejor, porque ahora mismo la verdad es que no me siento demasiado bien. Sé que no son palabras de mucho aliento el decir, me ha pasado esto y sigo estando mal, pero es como estoy yo, ¿no? Como me siento yo. Como digo, normalmente yo no voy llorando por la calle, estoy trabajando y estoy bien. Este mes no, este mes es distinto. Este mes cualquier cosa me hace llorar. Cualquier cosa, como yo decía, estoy hipersensible, pero sé que volveré a estar como estaba antes, rota, con dolor, pero más entera, ¿no? Pudiendo seguir más, pudiendo tener una conversación sobre esto sin llorar. Es difícil, ¿para qué te voy a mentir? Es difícil. Yo, a todas las que estéis pasando por esto, si estáis viendo este vídeo me imagino que es por eso, pues os mando toda mi fuerza, todo mi apoyo, un beso súper grande y estoy pues con muchas ganas de que me habléis y de hablar con vosotras sobre este tema porque lo ideal es compartirlo, ¿no? Y como decía, el vídeo es para dar visibilidad a esto que pasa tanto. De hecho, a mí ya me había pasado, no de esta manera, pero sí que es verdad que en 2018 yo tuve un aborto espontáneo, muy pronto, no sé si fue en la semana 9. Pero bueno, como todos los embarazos, nos enteramos, nos pusimos súper contentos, nos pusimos a buscar nombres y un día de repente empezó a salir sangre, fuimos a este mismo hospital y bueno, había sido un aborto y yo me morí, lloré y lloré y lloré, pero no se lo dije a nadie. Yo misma hice tabú el tema, ¿no? Como decir, es un tema tabú, porque no quería provocar dolor a los demás. Por ejemplo, no se lo dije a mi familia. Entonces, yo en ese momento sí quería hacer un vídeo, pero pensé, es que sería horrible que mi familia
se enterase por un vídeo de que me ha pasado esto y yo no se los estoy contando a ellos. O sea, yo quería hacer el vídeo para apoyar, como ahora, ¿no? A las chicas que les haya pasado lo mismo que me pasó a mí, pero no lo hice porque no quería hacer sentir mal, no quería que mi madre se sintiese mal por mí, que la gente que me quiere se sintiese mal por mí. Entonces, pues sí que es un tema que normalmente se oculta, porque luego cuando, como he escuchado muchas veces, cuando te pasa, salen miles de gente que te dice, ay, pues a fulana le pasó, ya no sé quién le pasó, pero realmente antes de que te ha pasado, nadie te ha dicho nunca nada. Entonces, normalizar este tema, igual que al que se le muere un primo, al que se le muere un padre, al que se le muere un hermano, normalizarlo, porque te sientes más arropada sabiendo que no es la única. Y bueno, tal vez otro día, porque no quiero hacer esto mucho más largo, porque estoy segura de que cuando una todas las piezas será un vídeo súper largo. Otro día tal vez haga un vídeo sobre las cosas, como la gente trata este tema, porque a mí me han llegado a decir cosas muy dolorosas. Entonces me gustaría hacer un vídeo también para la gente que te va a ver a ti, mujer, que te ha pasado esto, para ver si ojalá vieran ese vídeo antes de ir a verte y te puedan tratar con más cariño y más respeto del que, bueno, nos han tratado a muchas, ¿no? Bueno, espero que os haya servido, espero que si queréis hablar cualquier cosa conmigo, preguntarme cualquier cosa o lo que sea, pues me escribáis y tengáis confianza y os mando un súper beso, como siempre.